Podemos abrir la Biblia en San Juan, capítulo 5, versículo 39, y dice así: escudriñéis las Escrituras, porque penséis que en ella tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a estudiar la palabra de Dios. Como lo leyó la hermana Carmen, ¿verdad? San Juan 5:39, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y muchas veces nosotros en esta época vivimos en un mundo de mucha rapidez, de mucho quiero las cosas ya, de mucho hazlo pronto, y vivimos en una interacción constante, ¿verdad? Ustedes recuerdan que todo esto nos ha afectado a la sociedad por la invención de internet, por la invención de las redes sociales. Tenemos mucha interactividad. Algunos, como todo invento, el internet es bueno, tiene cosas positivas y cosas negativas, sin lugar a dudas, ustedes lo saben, pero pasamos muchas veces conectados a través del internet, por las redes sociales, ya sea porque necesitamos trabajos, necesitamos estudio, necesitamos investigación. Es una herramienta para esos aspectos muy positiva, pero también tiene su lado negativo. Y ustedes saben, el internet fue inventado allá por el año de 1961. Anteriormente, algunos años, como ustedes saben, todo mundo tiene sueños. Algún personaje en su mente dice: ¿cómo será cuando sería si se inventa estas situaciones de unas redes sociales para interactuar con personas de aquel lado del mundo y con Sudamérica, con Asia, etcétera? Pero él tuvo solamente una idea que no la llegó a cristalizar. Pero ya aproximadamente en el año 61 y 62, Robert Taylor y Leonard Kleinrock tuvieron algo ya más concreto para inventar las redes sociales. Pero ya más adelante, en el año 68, 3 ingenieros se reunieron ya para darle una forma más completa y diseñar esta situación de las redes sociales. Steve Carr, Steve Crocker y Jeff Rulliston. Ellos ya dieron forma a lo que conocemos como el internet moderno en estos momentos. Y como les mencionaba anteriormente, esta herramienta facilitó a muchas personas para hacer trabajos más fáciles. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, tuvimos un viaje para conocer las computadoras. En México era la IBM, no sé si ustedes se acuerdan de esa marca, y fuimos a unas empresas a la ciudad de Monterrey, y las computadoras, ¿saben dónde estaban? En unos cuartos grandísimos, y tenían que tener aire acondicionado para que no se calentaran las máquinas, pero eran unas máquinas enormes. Si alguno de ustedes se acuerda o ha estudiado esta situación de las computadoras. Pero inicialmente fueron muy benéficas y ahorraron mucho tiempo en las empresas, en los trabajos. Pero ustedes saben, se fueron inventando, se fueron modernizando de tal manera que no solo en las empresas y en el trabajo,
sino que también muchos ya comenzaron a comprarlas en sus casas, esas máquinas grandes, ¿verdad? Así como un televisor y el teclado para escribir. Y de ahí después pasaron a computadoras portátiles y después a la laptop últimamente tenemos el celular, ¿verdad? Que dicen que es inteligente y pues de inteligencia tiene bastante, yo creo, pero no creo que más que el ser humano, porque si no se conecta a un internet o a un módulo no tiene recepción. Y tan avanzado está esto que una de las compañías de los que inventaron el carro Tesla o Telsa, ¿cómo se llama? Tesla. No sé, no recuerdo el nombre de este personaje, pero él también ha incursionado en los cohetes, en los satélites para mandar al espacio. Y esta semana se envió un satélite exclusivamente para aquellos lugares tan distantes y en las montañas y todo eso que no agarra internet, especialmente para eso se envió este satélite. Así es que estamos bombardeados por todas partes con esta era electrónica y de las redes sociales. Y nos conectamos constantemente, ¿verdad? Inclusive ahorita en este momento algunos estamos conectados. Creo que Yanina me está conectando ahí a través para otras personas, y también estamos conectados, funciona muy bien. Pero esta situación, fíjense, en los países subdesarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Rusia, estos países su población hace uso de más del 78 al 83% cada país, sus ciudadanos tienen uso de internet. Y en México, pues México no se queda atrás. También un alto porcentaje de sus ciudadanos hacen uso del internet diariamente. En México dice que son 68 millones los que tienen acceso a ello. Y como les decía, muchas personas en las familias están haciendo uso de este aparato. Ustedes saben, yo manejo un camión y cuando voy manejando, ustedes saben, los camiones están altos, ¿verdad? Van manejando arriba y pasan los autos, usted los ve allá. Y les aseguro, hermanos, que muchas personas van texteando, van manejando y van texteando. Otros van viendo, yo no sé si alguna película o no sé qué, pero van viendo su teléfono. Y lo que me preocupa más cuando veo una persona que lleva un niño o dos niños atrás y va texteando. Cuando pasa eso, ¿saben qué es lo que hago? Le pito y la asusto y le digo que no vaya haciendo eso. Fíjense, con sus niños, eso pone en riesgo demasiado a sus niños. Pero las personas no nos interesa mucho. Vamos haciendo uso de la tecnología en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero bueno, tiene sus consecuencias. Ustedes han visto muchas noticias que por ir texteando, por ir tomando selfie o algo, se han accidentado. De tal manera, aquí hace 2 años en Madera, una muchachita, 2 hermanas iban manejando y una tomó una selfie, se accidentó no recuerdo si contra un auto o un poste, y su hermana falleció. Y tristemente la familia perdió a la hermanita que falleció y perdió a la otra hermana porque fue a la cárcel. Así que tengamos cuidado. Y también iba escuchando en el radio la semana pasada en Los Ángeles. Estas personas son esposos, trabajan en la radio juntos. Y dice la esposa, ¿sabes qué? Esta semana iba con mis niñas en un viaje de 1 hora, 1 hora y media. Dice, mamá, estoy aburrida porque no les dejó usar el tablet ni el celular. Estoy aburrida, ¿qué hago? No, dice, platícame algo de tu escuela, de tus amiguitas. Ay, necesito algo para entretenerme.
y ya saben que necesitaba el celular o la tablet, dice, y no se las di, y todo el camino iba aburrida, 2 hermanitas. Dice, ay, dice, me cansaron tanto que de venida tuve que dárselos. Así es que ya saben cómo está este asunto. Siempre tratamos de estar conectados, ¿verdad? Y saben que a mí no me llama muchas veces conocer ciudades así grandes, pero hace 2 años tuve el privilegio de ir un viaje con mis cuñados y cuñada a Washington, y ahí en el Congreso entramos a la biblioteca del Congreso. Es una biblioteca muy hermosa que tiene infinidad de libros, y ahí se encuentra una Biblia enorme, y entonces fuimos a verla, y llegó el que da las indicaciones, el que da la historia, una persona de ya bastantita edad, y él nos decía, miren, esta Biblia es de gran bendición para la humanidad, y a través de ella fue uno de los primeros libros que se imprimieron. Ustedes saben que anteriormente a manos se dictaban, se hacían los libros a mano, los papiros, etcétera. Pero cuando se inventó la imprenta, que fue allá por el año de 1440 o antes, pero alemán, ¿verdad? Se llama Gutenberg, que por cierto se llama la Biblia de Gutenberg, y este hombre fue el que inventó la imprenta, ¿verdad? Y de los segundo libro que se imprimió fue la palabra de Dios. Así es que tiene una historia tremenda, y él decía, para mí, el mejor invento que se haya hecho a la humanidad es la imprenta, porque a través de ella se imprimió la palabra de Dios y dio conocimiento de salvación a muchas personas. Y además de eso, con la invención de la imprenta, trajo conocimiento, trajo preparación y cultura para la humanidad. Y dentro de estas Biblias, la Biblia de Gutenberg, se comenzó su preparación para la impresión en el año de 1450 y duró aproximadamente 4 años para su etapa final. Estas Biblias se imprimieron en papiro y en papel. Aproximadamente solamente se hicieron muy pocas, 180 ejemplares. Y de esos 180, con el pasar del tiempo, imagínense, de 1450 a la fecha, algunas se extraviaron, otras se perdieron, pero muchas Dios las preservó, y hay aproximadamente de 47 a 49 Biblias de Gutenberg en todo el mundo. En Francia tienen 4 en los museos, en Alemania tiene 12, el Reino Unido tiene 12, y aquí en Estados Unidos también hay 11 Biblias de Gutenberg, las primeras Biblias que se imprimieron. Y a través de que se inventó la palabra de Dios, que se imprimió, mejor dicho, a través de la imprenta, tenemos el privilegio de tener una, y muchas veces no tenemos solo una en casa, tenemos varias. Pero el asunto aquí es que si estamos conectados a la palabra de Dios o estamos desconectados, ¿verdad? Ojalá que como en el internet y las redes sociales interactuamos con amigos, familiares a través de la distancia, ya sea corta o lejos, también estemos conectados a la palabra de Dios. Dios, recuerden ustedes en el Edén que hablaba con Adán y Eva, ¿cómo? Dice directamente, Dios les hablaba. Y ustedes se imaginan escuchar la voz de Dios. Qué voz tan preciosa tendrá, ¿verdad? No sé si barítono, bajo o melodiosa.
pero Adán y Eva la escucharon, y ustedes saben que después del pecado se cortó esa comunicación directa, ¿verdad? Pero siempre Dios buscó la manera de cómo comunicarse con el hombre, con el ser que creó. Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscarnos. Adán y Eva, ¿qué dijeron? Tuvimos miedo y nos escondimos. Tuvieron miedo porque ellos cortaron la comunicación directa que Dios tenía con ellos. Y así es el pecado. Nos escondemos de Dios, nos escondemos de nuestros padres, de las personas que nos conocen, nos escondemos cuando cometemos infracción de la ley de Dios, cuando cometemos una infracción a la palabra de Dios y nos escondemos. Pero Dios nos busca, Dios desea tener una interacción con nosotros. Y después de que sucedió eso, Dios a través de sus profetas siguió buscando a la persona, siguió buscando a la humanidad. Vamos a leer Génesis 6:2, por favor. Génesis 6:2. ¿Qué dice ahí? Necesito mis lentes también, porque ya los perdí, no sé ni dónde los dejé. Bueno, ¿alguien me puede ayudar? Génesis 6:2, ¿qué dice? No, ese no es, perdón, Jaime. Ay, es que no te, a ver. Están por aquí, disculpen. Bueno, Dios habló, el 18:17, por favor, vamos a ver mejor. Génesis 18:17. Y Jehová dijo a Abraham: ¿encubriré lo que te voy a hacer? Dios buscó y habló con Abraham. Después recordemos cuando en la zarza ardiente que vio Moisés, también Dios habla con Moisés a través de la zarza ardiente. Y no solamente con ellos habló Dios. ¿Recuerdan cuando Ana dejó al niño Samuel en el templo? Escuchó las voces Samuel y se levantó y fue con el profeta. ¿Me hablaste? No, yo no te hablé. Y así sucedieron algunas 2, 3 veces hasta que le dijo el profeta: cuando te hable nuevamente, dile que aquí estás para servirle. Y le habló Dios a Samuel nuevamente y Samuel respondió. También el Salmo 51, Dios habla, Dios busca al hombre. Dios a través de toda la historia nos ha buscado, nos habla a través de sus siervos, a través de las personas, a través de los profetas. Recuerden también Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que lo revele a sus profetas. Los profetas, recuerden, eran la voz de Dios para el pueblo, para que a través de los profetas Dios se comunicaba con el pueblo. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Y Dios nos habla a través de su palabra ahora. Vamos a buscar Deuteronomio 6 al 9, por favor. Este es un pasaje muy importante para cada uno de los cristianos, para todos los hijos de Dios, porque necesitamos escuchar la palabra de Dios y transmitirla. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y vas a hablar de ellos, ¿cuándo?
Cuando estés en tu casa, tienes que hablarles de la palabra de Dios. Cuando vayas a un viaje, cuando vayas en el camino, al acostarte y cuando ¿qué? Te levantares. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Dios desea que comuniquemos la palabra de Dios. Dios desea que interactuemos con nuestros hijos, con nuestra familia, que les hablemos de la palabra de Dios, no solamente en un momento, sino todo el día, al acostarte, al levantarte y cuando vayas con ellos. Necesitamos conectarnos con Dios a través de su palabra, transmitirla a nuestros hijos, a nuestros familiares y a todo el que conocemos. Esa es la orden de Dios. Y mis hermanos, recuerden, muchos de los jóvenes ya ni saben, pero los que estamos ya más adultos, que crecimos más en México, en aquella época ustedes saben, a la hora de la comida, ¿quiénes estaban? Estaba el papá, la mamá y todos los hijos. A la hora de la cena, de igual manera. Pero las cosas han cambiado y no podemos. Algunos padres entran a trabajar a las 5 de la mañana, no ven a sus hijos, ni los pueden llevar a la escuela. Concha me estaba diciendo hace rato que ella a las 4 de la mañana se levanta todos los días. Gracias a Dios sus hijas ya están adultas, pero cuando tiene uno hijos pequeños, ¿cómo vamos a transmitir la palabra de Dios en la mañana si no los vemos? No tenemos esa comunión, esa interacción, platicar con ellos. Y en la tarde, pues llegan y se quieren ir a jugar los muchachitos. Bueno, tantas actividades que hay en las escuelas y ellos quieren hacer sus actividades, pero necesitamos tomar tiempo para transmitir la palabra de Dios. Y este es un mensaje muy importante de Dios. Me gustaría que lo subrayaran en su Biblia o en su teléfono inteligente. Deuteronomio 6 al 9. Y también a través de David, Dios nos habla a través de él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos alumbra por donde debemos ir, nos guía, nos señala el camino, y eso debemos transmitírselos a nuestros hijos. Y luego dice también David, más dulce que la miel, ¿qué? Es tu palabra. ¿A quién le gusta la miel? Bueno, solo a los diabéticos no, pero la miel es dulce, es riquísima, ¿verdad? Y natural. Así es que dice David que su palabra le fue más dulce que la miel. Y luego Jeremías también, por favor, sí quiero que lo leamos, es un texto muy, muy precioso. Jeremías 15, 16. Dice así. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fíjense, qué preciosos textos acerca de la palabra de Dios. Y en realidad, mis hermanos, cuando nosotros tomamos tiempo para meditar, para leer en la palabra de Dios, encontramos seguridad, encontramos perdón, encontramos guía. ¿Qué más podemos encontrar? El camino que nos señala Jesús, encontramos la paz. Y luego San Mateo, uno de los textos favoritos míos, porque ustedes saben que tenemos mucho estrés, tenemos muchos problemas de ese tipo, no sé cómo se llama, el pastor es psicólogo,
ansiedad, todos esos problemitas que nos trae la vida. Si vamos a San Mateo 11, 28 y 29, ahí, ¿qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estáis cansados, y yo ¿qué? Os daré descanso, os daré paz. Si todos esos problemitas mentales, psicológicos, no debemos tenerlos, porque Cristo nos da la paz y debemos ¿qué? Llevárselos a Él. No tenemos que cargarlos, no tenemos que estar sufriendo por ellos. Llevémoslos a Jesús y Él nos va a dar el descanso y la paz que necesitamos, pero solo estudiando su palabra, solo teniendo comunión con Él, interactuando o estar conectados a su palabra. Y luego, hablando de la palabra de Dios, San Pablo en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué es lo que dice? ¿Se lo saben ese? Tenemos que sabérnoslos. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No dice una sola parte. No dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque ustedes saben, hay denominaciones cristianas que solamente aceptan el Nuevo. El Antiguo ya pasó, no tiene validez. Pero el Antiguo Testamento nos señala todo lo que iba a pasar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a tener validez? Así es que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando San Pablo está hablando de toda escritura, está hablando del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo todavía no se escribía. Así es que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ojalá que nosotros como cristianos del INSI, digan como dijo el apóstol San Pablo, Hechos 17:11. ¿Alguien se lo sabe? Y estos eran más nobles que quienes. Necesitamos poner en práctica nuestra mente. San Pablo está hablando aquí de los bereanos. Dice, y estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Ya escucharon? Busquen en su Biblia, por favor, y lean. Hechos 17:11. ¿Por qué? Porque estos escudriñaban la palabra que les llegó. No pusieron objeción, sino que estudiaron y escudriñaron, investigaron, y eso los hizo más nobles que los de otra ciudad. Dios quiera que cada uno de nosotros se diga así de nosotros, y es más noble que fulano o que sutano, pero necesitamos leer la palabra de Dios y sobre todo practicarla, que Dios nos ayude a practicarla. Aquí tengo unas citas de personajes que hablaron de la palabra de Dios. Dice, hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que se comprenda la palabra de Dios. Hay ángeles que tienen esa misión para que estén con nosotros, para que comprendamos el mensaje que es para mí especialmente, que es para ti. Eso lo escribió Elena de Huay. San Agustín dice, la Biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. Solo la palabra de Dios. Steve Lawson dijo, no hay mayor gozo que se comparta estudiar la palabra de Dios con otras personas. Uno de los presidentes, Abraham Lincoln, dijo, la Biblia es el mejor regalo a la humanidad. Todo el bien que el Salvador del mundo le da a la humanidad está escrito en su santo libro. Luego otro predicador, Charles Spurgeon, dijo, cuanto más cavamos en las Escrituras, más se parece a una mina inagotable llena de verdades eternas. Ojalá que estos pensamientos puedan llegar hasta nuestra mente y seamos
o mejor dicho, obedezcamos el consejo de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también practiquemos San Juan 5:39. Ojalá que con estos 3 textos nos vayamos a casa y nos aprendamos. Juan 4:4, Juan 4:4, Juan 5:39 y Deuteronomios 6, capítulo 6, del 4 o 5 hasta el 9, ¿verdad? Que con estos textos vayamos a casa y le digamos al Señor: Señor, si yo me he desconectado de tu palabra y he estado conectado por tiempo a las redes sociales, permite que me vuelva a conectar al estudio de tu palabra, que me vuelva a conectar a ese poder que tú das a cada uno de tus hijos. Y claro, hay que conectarnos a las redes sociales, pero sabiamente. Así es que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a conectarnos con su palabra nuevamente y que volvamos a ser, como dijo el profeta, seamos reparador de portillos, reparemos nuestra vida nosotros mismos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.